Muy bien, sustitución gonadal. Esto por favor, si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta de cómo hacer la sustitución gonadal, otra vez, en una persona, en un varón que no desea fertilidad, solamente queremos que mantenga sus caracteres sexuales secundarios, entre ellos la libido, ¿sí? Y eso lo hacemos con testosterona. Hay un preparado que se llama testovirón, que es enantato de testosterona, ¿ya? Testosterona humana, porque también hay testosterona equina, y eso lo usan los chicos que van al gimnasio, ¿no? Que son como Atlas. En la mujer que no está en edad fértil no requiere tratamiento. ¿Por qué? Porque le aumentamos el riesgo de cáncer de mama, enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular o trombosis venosa. En una mujer joven que no desea fertilidad, ciclar para que tenga periodo menstrual. Pero nuestra meta no es que tenga periodo menstrual, sino nuestra meta es protegerla de una osteoporosis más temprana. ¿Ok? Pero si son mujeres jóvenes o varones jóvenes que desean fertilidad, le añadimos al tratamiento FSH, hormona estimulante de folículos, ¿sí? En la mujer, ¿qué será? Aumentará la producción de folículos, y en el varón, ¿qué será? Aumentará la producción de espermatogonias, espermatozoides, a nivel de las células de Sertoli. Muy bien. Por eso es que acá nos habíamos quedado, ¿no? Por eso es que en el eje tiroideo del hipotiroidismo, si yo tengo hipotiroidismo secundario, ya no me guío del TSH, ¿sí? Eso es en el primario. Me guío del T4 libre. ¿Por qué? Porque el TSH, como la hipófisis está enferma, está destruida, está ausente por algún motivo, no hay TSH. O el que hay no es útil. Entonces yo me guío de mi nivel de T4. ¿Ok? T4 libre. En el eje gonadal depende del objetivo, ya les dije. Si la persona quiere solamente, si no quiere fertilidad, le preguntamos a ver cómo ha ido, ¿no? Cómo está su líbido, cómo está su erección, si es un varón, cómo está la mujer, si está teniendo periodos menstruales. Y el eje somatomamotrópico, signos de acromegales, si es que nos estamos pasando de la dosis de hormona de crecimiento o niveles de IGF-1. En el ADH es más fácil, ¿no? Control de diuresis. Si es que no hay ADH, no hay hormona antidiurética, vamos a tener mucha poliuria. Lo primero que empieza es poliuria, y para compensar esa poliuria tenemos polidipsia. A esto se le llama diabetes insípida. ¿Y por qué es insípida? Porque antes los cuadros de diabetes se caracterizaban también, ¿no? O sea, actualmente también ocurre eso, ¿no? Se caracterizan por poliuria osmótica, porque contiene gran cantidad de glucosa. Y si uno prueba esa orina excesiva de una persona con diabetes mellitus, ¿cómo va a estar? Dulce. En cambio, en estas personas no es así. Van a tener diabetes sin sabor, diabetes insípida, por eso se le llama. También vamos a ver el control del sodio en sangre, vamos a ver el nivel de osmolaridad sanguínea y urinaria. Muy bien, vamos a pasar a otro de los cuadros, a otra de las causas del panhipopituitarismo o hipopituitarismo, que es el síndrome de Sheehan. El síndrome de Sheehan, al final del embarazo, la glándula hipófisis está aumentada de tamaño, aproximadamente 3 veces al triple. Y eso principalmente por las células lactótropas que producen prolactina. Por lo que este aumento de tamaño podría ejercer un efecto de compresión de los vasos sanguíneos, ¿sí? Lo que los haría más susceptibles a la hipoperfusión. Si es que hay un sangrado masivo, obviamente, porque si no todas las damas tendrían panhipopituitarismo, síndrome de Sheehan después del embarazo. Isquemia de la hipófisis por hemorragia posparto. El síndrome de Sheehan es isquemia de la hipófisis por hemorragia posparto. La destrucción extensa de estas células resulta en un grado variable de hipopituitarismo en un tiempo muy variable, que oscila entre días o incluso hasta años. Hay personas que han tenido un sangrado muy intenso posparto. A los días no están lactando, no tienen leche para lactar, no recuperan su menstruación después de unos meses, ¿ya? Desarrollan cuadros de astenia, debilidad, hipotiroidismo, hipocortisolismo, ¿sí? O como también ocurre eso progresivamente,
También ocurre eso en el paso de meses, años. El síndrome de Sheehan se caracteriza por panhipopituitarismo, en el cual no hay lactancia, por disminución de prolactina. Puede haber amenorrea secundaria por disminución de FSH, LH, hipotiroidismo secundario por disminución de TSH, insuficiencia suprarrenal secundaria por disminución de ACTH, deficiencia de hormona de crecimiento. Y el tratamiento, obviamente, es con reemplazo hormonal, ¿ya? Si es una persona, no hay tratamientos con prolactina, ¿ya? Si es una mujer que está lactando, ¿ya? y no tiene prolactina, entonces no tiene leche por este motivo, lo que tiene que usar es un sustituto de la leche, ¿ya? Lactar con Enfamil, Enfagrow, cualquiera de esos. Amenorrea secundaria, FSH, LH. Lo que se puede hacer es, como conversábamos hace un momento, si es una persona que no quiere fertilidad, ¿qué le damos? ¿Qué le dábamos? Ciclamos a las personas. Les damos combinados de estradiol con progestágenos. En cambio, si quisiera fertilidad, tendríamos que darle FSH para que estimule la producción de folículos ováricos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Quedó bien esa parte? Eso es muy importante, por favor. Si tenemos insuficiencia suprarrenal secundaria, es decir, no fabricamos ACTH, no fabricamos hormona adrenocorticotropina para que se produzca cortisol, lo que podemos dar de tratamiento es cortisol, hidrocortisona o incluso prednisona, que es un corticoide más débil que la prednisona. En este caso no damos tratamiento con mineral corticoides, porque ya les dije, el problema no es en la suprarrenal, el problema es en la hipófisis, ¿ya? Y la zona que se encarga de la producción, de mineralocorticoides, más conocido como aldosterona. La capa glomerular está indemne, porque tiene que ver con otros factores. ¿Cuáles serán esos? El eje, renina, angiotensina, aldosterona. Muy bien. Si hay hipotiroidismo secundario por disminución de TSH, ¿qué usamos? ¿TSH? No. ¿Qué usamos? Levotiroxina. No hay forma. Entonces vamos a medir la cantidad de levotiroxina que tiene en la sangre. Por eso es que las personas que tienen hipotiroidismo secundario, su seguimiento se hace con T4 libre. ¿Sí? Muy bien. Y si la persona tiene deficiencia de hormona de crecimiento, aquí sí se da tratamiento con hormona de crecimiento. Obviamente, si la persona tiene un buen seguro o si tiene buenos ingresos económicos, porque la hormona de crecimiento es costosa, ¿ya? Hay de varias marcas en el Perú: Genotropin, Somatoprin, Saisen. Varían los precios de cada ampolla entre 1.200 hasta 2.000 soles, ¿ya? En niños, una ampolla les dura más o menos casi un mes, poco menos de un mes. En adultos, se usa interdiario, como dosis más pequeña, una ampolla les puede durar hasta 3 meses. Muy bien, entonces el tratamiento es reemplazo hormonal. ¿Ok? Reemplazo hormonal. ¿Les quedó claro cómo se hace el seguimiento de estos daños? ¿Sí? ¿Les quedó claro? ¿A todos? Muy bien. La frecuencia del síndrome de Sheehan ha disminuido en los últimos años, pero el 25 a 32% de las pacientes con sangrado severo asociado con el parto presentará algún grado de panhipopituitarismo. ¿Ok? Entre 25 a 32% de las personas. O sea, 3 de cada 10 aproximadamente. 3 de cada 10 mujeres que han tenido hemorragia severa postparto tendrán algún cuadro, algún grado de panhipopituitarismo. ¿Sí? Muy bien, la silla turca. Síndrome de silla turca vacía, es que es otra causa de hipopituitarismo. Muy bien, esta es una hipófisis normal. Aquí está la pía madre, la aracnoides, y acá tenemos el diafragma celar, que se encuentra acá. Tenemos el lóbulo anterior de la hipófisis y el lóbulo posterior de la hipófisis. Hasta acá, esto está lleno de líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Líquido cefalorraquídeo. Pero ¿qué pasa si este diafragma celar se hernia y permite el paso del líquido cefalorraquídeo? Este líquido cefalorraquídeo, ¿ya?, del aracnoides, del espacio aracnoideo, va a invadir la silla turca, ¿ya? La va a invadir y va a desplazar a la hipófisis. ¿Quién sufre más?
el lóbulo anterior, obviamente, ¿ya? Porque está en mayor proximidad a esto. Y se va a aplastar, va a tener un efecto de compresión. Entonces las células que estaban normalmente ahí fabricando sus hormonas van a tener caput, no van a fabricar hormona. Entonces tenemos un cuadro de hipopituitarismo. Por eso es que el síndrome de silla turca vacía también es un cuadro de hipopituitarismo. Se caracteriza por ensanchamiento de la silla turca. El espacio subaracnoideo supracelular se hernia, así como estamos viendo acá, miren, como estamos viendo acá, se hernia a través del diafragma celular incompleto y la silla turca se rellena de líquido cefalorraquídeo dentro de un saco revestido por aracnoides, ¿no? Acá vemos aracnoides por todos lados, desplazándose entonces la hipófisis, que es aplastada hacia un lado, como lo vemos acá. Muy bien, esta es una tomografía, acá no lo veo bien, pero acá ustedes sí. Esta es la silla turca, y acá la hipófisis. ¿Ustedes han visto alguna vez una hipófisis en tomografía o resonancia? ¿Ya? Se ve, la hipófisis capta el contraste, capta el gadolinio, entonces se le ve hiperintensa, se le ve bien clarita, bien blanca. Acá, ¿cómo ven? ¿Lo ven blanco? No, lo ven oscuro. Es porque está lleno de líquido, y este es el líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Y esta es una vista sagital y esta es una vista coronal. Acá está, también está vacía esta hipófisis. Síndrome de silla turca vacía. Muy bien, el defecto del diafragma de la silla turca puede ser congénito o tras alguna cirugía craneal o radioterapia. Se visualiza con tomografía o resonancia magnética nuclear. La función de la hipófisis puede ser normal o presentar hipopituitarismo parcial o total. El tratamiento se da solamente si presenta algún cuadro de hipopituitarismo. Si tiene comprometido el eje adrenal, le damos tratamiento con hidrocortisona. Si está comprometido el eje tiroideo, le damos tratamiento con levotiroxina. Si está comprometido el eje gonadal, ahí vemos, ¿no? Si la persona quiere fertilidad, si no quiere fertilidad, si es un hombre joven, si es una mujer que no está en edad de fertilidad. Ahí vamos a tener disquisiciones. Muy bien, vamos a pasar a unas preguntas. En el panhipopituitarismo existe un déficit de secreción de todas. Miren, panhipopituitarismo. Existe un déficit de secreción de todas, excepto una de las siguientes hormonas. A ver, si es que yo tengo panhipopituitarismo, o sea, no tengo hormonas tróficas que se producen en la adenohipófisis, ¿ya? ¿Yo podré fabricar cortisol? ¿Por qué? Porque no tengo ACTH. Muy bien. ¿Podré fabricar estradiol? El estradiol se produce en el ovario, ¿sí? Como consecuencia de la acción del LH principalmente. FSH, LH, pero principalmente LH. ¿Sí? ¿Podré producir cortisol? Perdón, estradiol. No, porque no tengo FSH, LH. Muy bien. ¿Podré producir testosterona? ¿La testosterona dónde se fabrica? En las células de Leydig, que se encuentran en el testículo, ¿ya? Y estas células responden a LH. Y si no tengo LH, ¿podré fabricar testosterona? No. Tiroxina. ¿Podré fabricar T4? No, porque no tengo TSH. ¿Podré fabricar aldosterona? ¿Sí? ¿Puedo o no puedo? Sí puedo fabricar aldosterona, porque ¿de qué depende la producción de aldosterona? Del eje renina-angiotensina-aldosterona. Muy bien. Su clave es la A. ¿Quedó claro esta parte, no? Muy bien. En los procesos hipofisiarios lentamente destructivos, ¿qué fallo hormonal suele ocurrir en primer lugar? A ver, ¿cómo era? Primero comenzaba con las gonadotrofinas, FSH, LH. Luego, seguido de hormona de crecimiento. Luego, ¿qué venía? Prolactina o TSH. ¿Y qué más? Finalizaba en ACTH, ¿no? A ver, ¿cuál ocurre en primer lugar de estos? ¿Ocurren todos simultáneamente? No, eso es falso.
Primero, gonadotrofinas y GH. ¿Ok? Luego viene TSH, prolactina y ACTH. En ese orden. ¿Ya? ¿Sí quedó claro esta parte? Muy bien, la clave es la B. En el panhipopituitarismo se puede acompañar de todo lo siguiente excepto, a ver, ¿hay amenorrea en el panhipopituitarismo? ¿Puede haber amenorrea? A ver, chicos, ¿podría haber amenorrea? Claro que sí podría haber amenorrea. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo? Si no hay FSH y LH, ¿qué nos produce una mujer? ¿Qué nos produce una mujer? No produce folículos. Y si no hay folículos, no hay menstruación. Y si no hay menstruación, ¿cómo se llama ese cuadro? Amenorrea. ¿Ya? Si no hay folículos, si no hay ovulación, en otras palabras, no va a haber ciclos menstruales. Eso es lo frecuente que vemos en los cuadros de poliquitosis ovárica. ¿Ya? En el panhipopituitarismo se puede acompañar de todo excepto amenorrea. Amenorrea acompaña al panhipopituitarismo. Por ejemplo, ¿no? Como les comentaba hace un momento, el síndrome de Sheehan. El síndrome de Sheehan destruye hipófisis. Ya no hay FSH, LH y una de las características es amenorrea. Amenorrea secundaria. ¿Puede haber aumento de la diuresis? ¿Podemos orinar más? Si tengo más diuresis, ¿qué no estaría trabajando? Diuresis. Orina. Existe una hormona que impide la diuresis. ¿Cómo se llama esa hormona? Antidiurética. Y si yo tengo comprometido también la neurohipófisis y no fabricamos hormona antidiurética o vasopresina, ¿qué tendríamos? Un cuadro de diabetes insípida. ¿De qué se caracteriza? Polidipsia y poliuria. ¿Ya? Entonces, puede haber aumento de la diuresis por ese motivo. Puede haber disminución del vello corporal. A ver, en los varones, ¿cuál es el estímulo para que tengamos más vello? La testosterona, ¿no? En las damas, dehidroepiandrosterona, ¿sí? Entonces, en ambos casos puede haber, porque en los varones, si tenemos panhipopituitarismo, no hay LH, entonces no fabricamos testosterona, ¿sí? De hecho, por eso los chicos que son, que les llaman transformers, ellos se inyectan o toman sustancias que son antiandrógenos, antitestosterona, que se llaman finasteride, flutamida. O también se usa estas sustancias para el tratamiento adyuvante del cáncer de próstata, que es muy sensible a testosterona, ¿no? Por eso, de hecho, es una forma de tratamiento paliativo del cáncer de próstata, es la extracción de los testículos para que no se fabrique testosterona. ¿Ok? Entonces, el vello corporal en el varón principalmente es por testosterona. Entonces, si yo no tengo LH, no fabrico testosterona. Y si no fabrico testosterona, no voy a tener vello corporal. En las damas, por dehidroepiandrosterona, que se secreta vía ACTH. El ACTH llega a la capa reticular de la corteza suprarrenal y hace que se fabriquen andrógenos débiles, como son dehidroepiandrosterona. ¿Ok? En ambos casos, tanto en varón como en mujer. ¿Podría ocurrir disminución a la tolerancia al frío? Esta disminución de la tolerancia al frío es característico de una enfermedad, del hipotiroidismo. Sí. Entonces, ¿el panhipopituitarismo podría acompañarse de hipotiroidismo? ¿Podría? Por supuesto, ¿no? Se le llama hipotiroidismo secundario cuando ocurre a este nivel. ¿Podría ocurrir diabetes mellitus? No, porque la diabetes mellitus se debe a dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? ¿Cuáles eran esas dos cosas? Resistencia a la insulina y disminución de la secreción de insulina por la célula beta. Así que eso no está en ninguna parte. Bien, su clave es la E. En el síndrome de silla turca vacía es falso que, a ver, es frecuente en mujeres obesas, hipertensas y multíparas. Ese es el grupo más frecuente, ¿ya? Que se caracteriza por silla turca vacía.
¿En la mayoría de los casos existe panhipopituitarismo? No. Ya les dije, como hemos visto hace un momento, ¿no? ¿Qué tan desplazada está esa hipófisis? Si la hipófisis está apenas desplazada, es decir, si no hay mucho líquido cefalorraquídeo, la hipófisis hasta podría funcionar normal. ¿Con frecuencia se asocia a hipertensión intracraneal? No, salvo que sea un compromiso severo. Puede atribuirse a esto con frecuencia se asocia a hipertensión intracraneal. Esto sí se asocia a hipertensión intracraneal, esto sí es correcto, ¿ya? Puede atribuirse a un diafragma celar incompetente, sí, lo hemos visto, ¿no? Esa era una de las causas. Se asocia a cefaleas y ocasionalmente a defectos en el campo visual, sí, también eso ocurre, como lo hemos visto hace un momento. Entonces su clave acá es la B. ¿En la mayoría de los casos existe panhipopituitarismo? No, porque pueden haber casos en los cuales exista función hipofisiaria normal. Muy bien, vamos a pasar a los adenomas hipofisiarios, ¿ya? Los adenomas hipofisiarios van a representar el 10 al 15% de los tumores intracraneales. De ellos, el 75% son funcionales. Les voy a presentar varias cifras, ¿ah? No vayan a decir, que acá dice 70, acá dice 60. En grandes rasgos, los adenomas hipofisiarios son principalmente funcionantes. Ya vamos a ver varias cifras. De los funcionales, el 60% son microadenomas, es decir, que miden menos de 10 milímetros. Entre ellos está el microprolactinoma y la enfermedad de Cushing, es decir, el adenoma hipofisiario que produce ACTH. Y el 40% de ellos son macroadenomas, es decir, que miden más de 10 milímetros, más de un centímetro, que son principalmente los productores de hormona de crecimiento y macroprolactinomas. De ellos también el 25% son no funcionales. La clasificación, existe una clasificación histológica en los cuales vemos adenomas atípicos y los adenomas típicos, que se caracterizan por tener una tasa de recurrencia más alta o una conducta agresiva, es decir, son invasivos, con tasas mitóticas altas. Y lo más fácil, tener una clasificación funcional, separarlos en adenomas no funcionantes y adenomas funcionantes. Los adenomas funcionantes son, por ejemplo, si fabrican mucha prolactina, prolactinomas. Si producen mucha hormona de crecimiento, nos van a llevar a acromegalia o gigantismo. Si producen mucho ACTH, se llama enfermedad de Cushing. Si producen mucho TSH, va a llevar a hipertiroidismo secundario. Como ya les dije la vez pasada, esta es una entidad extremadamente rara. Muy bien, otra vez, los adenomas hipofisiarios, el prolactinoma por lejos es el más frecuente, ¿ya? El adenoma, el prolactinoma es el adenoma hipofisiario más frecuente. En otras palabras, por eso es que los adenomas funcionales son los más frecuentes. El adenoma no secretor o no funcionante va a representar entre el 30 a 39%. El adenoma de hormona de crecimiento o somatotropinoma va a representar un 15 a 21%. El corticotropinoma o tumor adenoma que fabrica hormona ACTH adrenocorticotropina va a representar un 5 a 1%. Y el tumor que fabrica tirotropina va a representar menos del 1%. Por eso es que esta entidad es tan extremadamente rara. Muy bien, esta es otra estadística que se las conseguí. ¿Ya? Acá encontramos que los prolactinomas representan un 60% de los casos, los no funcionales un 10%, el ACTH, los productores de ACTH un 10% y los productores de hormona de crecimiento hasta un 20%. Características clínicas de los adenomas hipofisiarios: asintomáticos, incidentales, ¿no? Una persona que va a la consulta con el neurólogo y le dice, ¿sabe qué, doctor? Estoy con cefalea, estoy con tal cosa, estoy con tal cosa. Bueno, hágase una resonancia. Y en la resonancia le van a encontrar que un adenoma hipofisiario incidental. 2. También podemos ver síntomas de hipersecreción hipofisiaria o síntomas de hiposecreción hipofisiaria. Por ejemplo, galactorrea, ¿sí? Por ejemplo, un cuadro clínico de síndrome de Cushing, que nos puede hacer pensar en que la persona esté fabricando más ACTH.
y por ende más cantidad de cortisol. O por el contrario, síntomas de hiposecreción. ¿Qué veríamos? Por ejemplo, hipotiroidismo secundario, insuficiencia suprarrenal secundaria, hipogonadismo hipogonadotrópico. ¿Ok? Síntomas neurológicos, que ya los vamos a ver más adelante. La hipersecreción de hormona de crecimiento nos lleva a acromegalia y gigantismo. ¿Cuándo ocurre acromegalia? Cuando ya los cartílagos de crecimiento están cerrados. ¿Y cuándo ocurre el gigantismo? Cuando los cartílagos de crecimiento aún están abiertos, entonces la persona puede crecer más longitudinalmente, más de lo esperado. La hipersecreción de ACTH nos lleva a enfermedad de Cushing. Se le llama enfermedad de Cushing cuando es un tumor hipofisiario hipersecretor de ACTH. Hipersecreción de prolactina nos va a llevar a un cuadro de amenorrea y galactorrea. Hipersecreción de TSH otra vez nos lleva a hipertiroidismo secundario, lo cual es una entidad extremadamente rara. Hiposecreción, que se llama hipopituitarismo parcial o total. Insuficiencia suprarrenal secundaria, hipogonadismo hipogonadotrópico, hipotiroidismo secundario, deficiencia de hormona de crecimiento. Se asocia con macroadenomas que comprimen el tejido hipofisiario sano adyacente. Es decir, yo tengo un adenoma hipofisiario, un macroadenoma hipofisiario, ¿ya? Que no es funcionante. Sus células no son funcionantes, no fabrican nada, pero sí ocupan espacio y van a comprimir a las células que están fabricando hormonas. Entonces eso les puede causar hipopituitarismo parcial o total. ¿Ok? Y también, otra vez, el compromiso hormonal es sucesivo. Primero las gonadotrofinas, FSH, LH, luego GH, hormona de crecimiento, luego TSH, luego prolactina y finalmente ACTH, adrenocorticotropina. Los síntomas neurológicos, cefalea hasta en el 75% de los casos. Es precoz y es por estiramiento de la dura madre en el diafragma celar. Entonces, estos adenomas estiran el diafragma celar y nos van a causar cefalea. Pérdida de la visión por compresión de los nervios ópticos o del quiasma óptico. El patrón clásico es una hemianopsia bitemporal, como lo vamos a ver más adelante, con disminución de la agudeza visual. Posteriormente puede haber incluso ceguera completa de uno o ambos ojos. Miren, los que han trabajado con esto, con algún oftalmólogo, esto se llama campo visual. El campo visual, ¿saben cómo se hace? Se pone la vista en un equipo y van saliendo unas luces rojas, ¿no? Y uno tiene algo así como un mouse y le va aplicando si la ve o no ve, la ve o no la ve, la ve o no la ve, la ve o no la ve. Entonces se dibujan estos patrones. Aquí vemos ceguera bitemporal, hemianopsia bitemporal, ¿ya? Que es lo característico de este adenoma hipofisiario. Como les comentaba hace un momento, la hipófisis es hipercaptadora. Acá se ve captación hiperintensa, ¿sí? Es un adenoma hipofisiario que está comprimiendo el quiasma óptico y que está causando hemianopsia bitemporal. Existen también manifestaciones hipotalámicas, que son alteraciones del sueño, alteraciones de la atención, alteraciones de la conducta, alteraciones de la alimentación, alteraciones de las emociones. También nos puede llevar a cuadros de hidrocefalia obstructiva debido a la infiltración de las láminas terminales que hace que el tumor penetre en la región del tercer ventrículo, ocasionando obstrucción a la salida del líquido cefalorraquídeo. El compromiso de los nervios craneales debido a la extensión lateral del tumor hacia el seno cavernoso, por donde transcurren los nervios craneanos. Ptosis por compromiso del tercer par craneal, que es el motor ocular común. Dolor o alteraciones sensitivas en el rostro por compromiso de las ramas oftálmicas y maxilar superior del trigémino, que se llaman quinto 1 y quinto 2. Diplopia por compromisos del tercer par, cuarto par y sexto par. Muy bien, miren, ¿no? Este es un adenoma hipofisiario y se puede extender hacia los lados, porque hacia los lados tenemos el seno cavernoso, el cual, entre otras cosas, también lleva la arteria carótida. Y de paso lleva los nervios craneales, como los hemos visto hace un momento. Muy bien, el tratamiento de los tumores hipofisiarios, si sospechamos un paciente con tumor hipofisiario, vamos a ver si tiene un síndrome, si tiene efecto de masa o si es un hallazgo incidental.
confirmamos el tumor hipoficiario, ya sea con imágenes, y vamos a evaluar por hiperfunción o por hipofunción, si es que tiene un síndrome, obviamente, ¿no? O vamos a evaluar por la causa, especialmente si es muy grande. ¿Ya? Para hiperfunción, la prolactina, ¿no? El tratamiento del prolactinoma de cualquier tamaño es con agonistas dopaminérgicos. ¿Cuáles son estos? Cabergolina o bromocriptina. Si les preguntan, tenemos un tumor hipoficiario secretor de prolactina de 30 milímetros en la hipófisis, que está causando compresión del quiasma óptico, nos causa heminopsia bitemporal, cefalea intensa. ¿Cuál es el tratamiento de elección? A. Cirugía. B. Radiación. C. Gamma knife. D. Agonistas dopaminérgicos. Cabergolina, bromocriptina. E. Ninguna. ¿Cuál es su clave? Acá lo dice, miren. De cualquier tamaño, el tratamiento es con agonistas dopaminérgicos. Porque los tumores de prolactina, los prolactinomas, responden muy bien al tratamiento con estas drogas. Obviamente existen extremadamente raros casos de resistencia a estas sustancias. Muy bien, si es hormona de crecimiento, vamos a medir el nivel de IGF-1 o vamos a medir el nivel de GH luego de la tolerancia a la glucosa, como les vamos a ver, como les vamos a enseñar más adelante. Diagnosticamos acromegalia, aquí sí, tanto en ACTH como en GH, es decir, en enfermedad de Cushing como en acromegalia, el tratamiento es cirugía, resección neuroquirúrgica. Y si el tumor no es funcionante y si es menor de 1 centímetro, ¿qué hacemos? Observamos. Salvo que el tumor sea grande y esté comprimiendo otras estructuras. Pero si el síndrome es de hipofunción, vamos a tomar pruebas funcionales de GH, y si es que no tenemos GH o la prueba de GH para estimulación sale negativa, entonces vamos a reemplazar el GH en algunas circunstancias, no en todos, como por ejemplo en niños con talla muy baja, a ellos sí les podemos dar. Si FSH y LH están inapropiadamente bajos, si son mujeres, damos estrógenos y progestágenos si son menores de 50 años. ¿Ok? ¿Cómo se llama este proceso? Ciclar. Y si son varones, damos testosterona. Esto es si las personas no quieren fertilidad. Si quisieran fertilidad, inyectamos FSH. Muy bien. TSH. Si está bajo, vamos a reemplazar con tiroxina. Y si la ACTH está bajo y no responde a un test de estimulación con corticotropina o con cosintropin, entonces vamos a reemplazar con hidrocortisona. Más o menos este es un esquema de manejo de los tumores hipoficiarios.